Y comenzamos este jueves con el programa Charlando en Familia, hablando de un tema que en algunos lugares falta y en otros lugares sobra. Sí, Agua. 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 Situación que estamos viviendo en Montevideo, que ha caído agua un Mucho, montón. mucho. El año pasado había una sequía. Había sequía. Y en diferentes zonas del Uruguay han habido inundaciones. Inundaciones, sí. Ni que hablar lo que es Brasil. Río Grande del Sur, Brasil, que las inundaciones han sido muy complicadas y muy distintas. Pues fíjate que no es que haya llovido tanto acá, pero como esos ríos que vienen del Brasil, sobre todo el río Uruguay, entra a crecer y entonces las ciudades que son del litoral se inundan. Sí, pero igual hubieron otros mucha lugares, lluvia, el Olimar había subido Florida, muchísimo. La Valleja, sí. Y el agua es un elemento esencial en la vida del ser humano. Sí. Si vos hablas con cualquier médico, una de las cosas que te va a recomendar siempre es que tomes 2 litros de agua. Oh, no me lo digas. ¿Eh? Yo llego a 1 a duras penas. Pero Sí, me dijeron 2 litros de agua diaria. es como la esencia Sí. del ser humano. Es más, uno puede sobrevivir más tiempo sin comer sin que tomar agua. exacto. Sí, sí. Porque sin agua a los pocos tiempos te entras a deshidratar. Y los riñones se te afectan, todo el sistema digestivo. De hecho, se calcula que el ser humano, la gran mayoría es agua. Es agua, sí. Es agua. 80% creo que Sí, está 70, compuesto. 80%, una cosa así. 80% es compuesto Y te por das agua. cuenta cuando a una persona la creman, que te dan una cajita con cenizas sí. y el resto se evaporó porque Se era agua. evaporó todo. Sí. Entonces, cuando entras a ver, el agua es lo esencial para que uno pueda sobrevivir, para que pueda vivir. Y en estos tiempos de mucha lluvia, el exceso de agua también es malo. Sí. Es malo. Es contraproducente. Ahora, hay un diálogo muy especial que tiene Jesús con Nicodemo, que es un poco lo que quería hacer referencia al agua. Le dice, si vos no nacés del agua y del espíritu, no podés entrar al reino de los cielos. Sí. Y ahí uno se entra a replantear por qué Jesús le dice no necesariamente nacer del agua. ¿No? Porque vos decís del espíritu, lo entiendo. Sí. Porque decís, bueno, si yo no me Cambio de conecto, Dios vida. es espíritu, me tengo que conectar con Dios. La conexión con Dios, ¿cómo es? Es una conexión espiritual. Exacto. Por más que algunas personas pueden haber dicho y hayan tenido la bendición de encontrarse con Jesús propiamente dicho, la conexión con Dios siempre es espiritual. Hay una dimensión espiritual que corre y existe. El otro día lo estábamos hablando cuando mirábamos un poco las fotos del universo, ¿te acordás que Sí. hablábamos de cuán grande es Dios, que ha hecho todas las cosas y aún así nos tiene presente? ¿Sí? Pero una de las cosas que marca, por ejemplo, nuestra cristiandad y que es algo que Jesús instituye porque no está en el Antiguo Testamento es el bautismo. Y el bautismo, estamos acostumbrados, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, que el bautismo católico es de niños y por aspersión, o sea, por un rociamiento de agua. Igual existe el agua, no hay bautismo sin, aunque sea católico, tiene que haber agua. Nosotros creemos que el bautismo tiene que ser de inmersión. La palabra bautizar viene del griego que es sumergirse. Sumergirse en agua, sumergirse completamente. Así que Jesús nos da la importancia del agua para que entendamos que nuestra vida espiritual, porque no es que la vida espiritual dependa del agua, porque espiritualmente Jesús no necesita del agua, porque es otra dimensión, es otro tipo de cuerpo. Vos ves el cuerpo de Jesús y atraviesa paredes, y el nuestro no lo puede hacer. Entonces, pero sí hace una clara mención al agua. Incluso, te digo, el agua es símbolo también del Espíritu Santo. Hay algunas figuras como el fuego, el viento, el aceite y el agua, que son símbolos que representan la presencia del Espíritu Santo. Y entonces el agua es muy importante porque el bautismo, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, que tenía como señal que se posara como una paloma el Espíritu Santo sobre ellos, lo que estaba haciendo era bautizarlo. Inmersión en las aguas al propio Jesús. Al mismo Jesús. Que se genera un diálogo muy importante porque Jesús no quería bautizarse.
Juan no lo quería bautizar. Exacto. Sí, Juan no lo quería bautizar. Juan no quería bautizar. No, pero tenés que bautizar a vos mí. me tenés, claro. No, yo a ti no. Entonces, y vos te encontrás con muchas personas cristianas que de alguna manera dicen, yo no siento de bautizarme. No sé si te ha pasado. Sí, tenemos No. gente aún en la congregación en esa condición. Siempre me ha pasado. Cuando el bautismo es uno de los sacramentos que Jesús indica. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Exacto. Entonces después podemos discutir que hay que hacer un curso muy largo para bautismo o no bautizarse, pero en realidad es un mandato de Jesús, de sumergirnos en agua. De decir, ok, porque el bautismo de alguna manera es un nacimiento espiritual, es un reconocerse que uno es pecador y que necesita una limpieza en su vida. Es un símbolo. Es un símbolo. Pero el agua en el pueblo de Israel y en todas las culturas era elemento fundamental. Para todo. Sí. Cuando vos mirás todas las grandes civilizaciones, siempre existió un agua. Arrancás, por ejemplo, con Egipto. No existiría la cultura egipcia si no hubiera estado el Nilo. Claro. ¿Sí? Y así sucesivamente, porque los ríos marcan lo esencial que es el agua para nuestras vidas. De la misma manera creo que cada uno de nosotros tenemos que comprender, y hablando de lo que vos decías recién, de esa espiritualidad que tiene que ver con el contacto con el Espíritu de Santo, que no podemos sobrevivir sin él. Y lamentablemente muchas veces nos encontramos con la realidad de que las personas no quieren buscar esa agua. Esa agua que mismo Jesús dijo, yo soy el agua que sale y el que beba de esta agua no va a tener nunca más sed. O sea, hay un agua especial que tiene que ver con darnos esa agua espiritual para que no tengamos sed. Necesitamos cada uno de nosotros de esa agua. El diálogo con la mujer samaritana es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Porque Jesús también en su humanidad necesitaba tomar agua. Y va a ese lugar y se encuentra con una mujer samaritana y le dice, dame de beber. Y ahí se comienza un diálogo porque, claro, Jesús era judío, ellos eran samaritanos, había un problema de confrontación entre ellos. Y Jesús le da una clase espiritual que no se lo da a un creyente, se lo da a una mujer que estaba ahí. Le dice, si tomaras de esa agua, correrán ríos de agua viva por tu interior. Y claro, la mujer dijo, quiero tomar de esa agua. Y entonces estaba hablando de un símbolo de vuelta del Espíritu Santo que representa el agua, la presencia de Dios en nuestras vidas, y sea no solamente Dios creó el agua como parte fundamental de nuestra vida, sino que también tiene una connotación espiritual muy grande, que lo refleja justamente con Nicodemo, que era un hombre de la ley, y con una mujer samaritana que tenía su vida de adulterio y que había tenido 5 maridos y... Exacto, y vos te encontrás con que las dos realidades, no importa la espiritualidad de Nicodemo o la condición de esta mujer, Jesús hace referencia por el agua. Hay que entender los contextos. Claro. El pueblo de Israel básicamente tiene para la cultura uruguaya un arroyito, porque el río Jordán no es el super río. No, es más, si vos estás, yo tuve la ocasión de estar en ahí, ni siquiera un arroyo, porque el arroyo de ¿cómo se llama? El que está en el kilómetro 50. De Parque Plata. De Parque del Plata y de esos son 3 veces más ancho que el río Jordán. Uh-huh. Entonces uno dice, ¿este era el famoso río Jordán? Claro. Como Namán que dijo, allá en Babilonia. En Babilonia no había mejor el farfán y el otro no era mejores que esto. Claro. Pero era la vida. Pero para el pueblo de Israel eso era la vida. ¿Sabes una cosa? Se llegó a un acuerdo de paz entre Israel y Jordania, donde, por ejemplo, el agua que utiliza Israel la utiliza del mar de Galilea, pero todo el Jordán se lo ha cedido a Jordania para que saque el agua de ahí. Por eso se está secando el Mar Muerto, porque es demasiado lo que están sacando y todos los plantíos y todo lo ha cedido para que se saque el agua del Jordán, porque es la vida, la vida del país. Hay que acordarse que, por ejemplo, si bien Israel tiene la frontera con el mar Mediterráneo, el agua es salada. El agua es salada. La están potabilizando. Ahora la están potabilizando, pero en la época de Jesús no existía esa tecnología. Entonces, la esencialidad del agua habla también de la esencialidad de nuestra espiritualidad. Donde en un mundo donde vivimos corriendo por cosas materiales, por comprar cosas materiales,
y dejamos nuestra espiritualidad hacia un costado. Es como que vos como ser humano dejes de la noche a la mañana tomar agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Te vas a morir. Porque si no tomas agua te morís. Eso te lo dice cualquier médico. Ahora, de la misma manera, si uno no empieza a desarrollar su espiritualidad, y cuando hablo de desarrollar la espiritualidad, creo que hay tres patas que sostienen nuestra espiritualidad, ¿viste? Como en los banquitos de 3 patas, que donde una quede medio mal te caes enseguida. Bueno, yo creo que una de la espiritualidad se sostiene con la oración. La segunda espiritualidad se sostiene con la lectura bíblica. Y la tercera, el congregarse. Claro. Son los tres. Son las, no sé si vos encontrás algunas, pero como esenciales, como básicas. No, eso es lo básico. Entonces, cuando vos estás hablando del agua como esencial, nuestra espiritualidad también desarrolla en esos 3 valores. Y cuando uno de esos falla, ¿qué es lo que pasa? Uno se tambalea. Y hoy encontrás muchísimas personas que les cuestan estas áreas porque han dedicado su tiempo a cosas de este mundo. No tengo nada con la gente que trabaja muchas horas por alcanzar su sueño de una casa, de un auto o lo que fuere. Pero cuando uno descuida su área espiritual, cuando uno definitivamente no se alimenta o no toma el agua esencial para nuestra vida espiritual, uno lamentablemente empieza a caer y te encontrás con personas que hacen, porque además el agua no es que cuando era niño tomaba leche, cuando fui grande tomaba agua, tomaba esto y cuando tengo más de 50 no necesito tomar agua. Cuanto más necesitas, y generalmente la gente se resiste en la medida que va aumentando la edad de tomar agua, que ese es uno de los riesgos por los cuales hay gente que prácticamente se muere antes por negligencia. Y entonces, de la misma manera, haciendo ese paralelismo con nuestra vida espiritual, si no tomamos estas esenciales que mencionábamos recién, nuestra vida espiritual, por más que durante muchos años estuvo muy activa, muy fogosa, o que estuviste con mucha actividad, espiritualmente hablando, puede decaer. El agua siempre tiene una relación con la espiritualidad. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se encuentra los 3 días que está en un desierto y no había agua. O sea, se empiezan a quejar con Moisés. Y Dios le dice a Moisés que le pegue a la peña de Oreb para que saliera agua. Entonces está muy relacionado el agua que nosotros necesitamos para vivir y el agua espiritual. O sea, fue Moisés el hombre de Dios que hizo eso. En la otra ocasión, también estando en el desierto, le dijo que le hablara y Moisés le pegó, pero igual salió agua. De cualquier manera salió el agua. Pero le costó a Moisés que no pudiera entrar a la tierra prometida, pero el pueblo tuvo agua y entonces esa agua se la debía a Dios. Como yo estoy agradecido, nuestro país, el Uruguay, está junto con Argentina, Brasil y parte de Paraguay sobre un acuífero que se llama el acuífero Guaraní. Hay 5 acuíferos en el mundo. Uno de ellos estamos nosotros, o sea que hay que perforar el agua y sacamos el agua. Perforar la tierra para encontrar el agua. Para encontrar el agua, nada más. Pero eso es la vida. Sin agua no podés producir, no podés plantar, los animales no tienen que beber. Entonces, creo que de la misma forma pasa con nuestra vida espiritual. Cuando nosotros tenemos el agua de vida del Señor, nosotros podemos vivir. Si no tenemos eso, morimos. Morimos espiritualmente. Por eso, una de las cosas que queremos hacer énfasis en este programa, Charlando en Familia, es que nosotros busquemos el agua de la cual habla Jesús, que se lo habló a Nicodemo, que se lo habló a la mujer samaritana, y que Él se presenta como el agua de vida también. El agua también, de alguna manera, también simboliza la sobrenaturalidad de Dios. Hablando del pueblo de Israel, en un momento llegó a un lugar de mucha agua que era el Mar Rojo, y había que atravesarlo. Y ahí empieza también la queja del pueblo: nos trajiste para morir, nos van a matar los soldados. Y Dios hace un milagro dividiendo las aguas para que el pueblo pueda pasar. Ese es un ejemplo. Lo vuelve a reiterar ese mismo ejemplo cuando ellos entran en la tierra prometida. Se pegan por la entrada ahí y se abre el mar. Y después Eliseo, cuando recibe el manto de Elías, lo tira y el agua se abre. Porque el agua también, de alguna manera,
nos lleva a entender la sobrenaturalidad de Dios. Porque vamos a ser sinceros, no es común que el Mar Rojo se abra, que los ríos se abran para que vos puedas pasar en seco. Y hay otro pasaje bíblico que también los quiero relatar, es que el mar de Galilea es de agua dulce. Y en un determinado momento Jesús está durmiendo en la barca mientras van para cruzar para el otro lado y se viene una tempestad. Y él estaba durmiendo y lo despiertan. Jesús, hay una tempestad. Y él se levantó y calmó las olas y calmó el viento. Entonces ellos dijeron, ¿quién es este que hasta las olas le obedecen y hasta el viento le obedece? Las olas era agua. Era agua, agua del mar de Galilea y agua dulce. Claro, por eso vuelvo a decir, cuando vos tenés un contacto divino donde lo esencial espiritual está en tu vida, aparecen la sobrenaturalidad de Dios. Sí. Y en estos tiempos hay mucha gente que quiere buscar la sobrenaturalidad de Dios sin sumergirse en esa agua en nuestra vida espiritual. Lo único que busca es la sobrenaturalidad, que Dios me haga un milagro y sane a mi madre que está enferma, que Dios haga un milagro y que aparezca una fuente laboral, que Dios haga un milagro y restituya a mi familia. ¿Qué es lo que se busca solo? La sobrenaturalidad de Dios. Esa sobrenaturalidad de Dios no viene a nosotros si no hay un desarrollo básico de nuestra espiritualidad basada en ¿qué? En la lectura bíblica, en la comunión con Dios. El otro día estaba escuchando el testimonio, ¿fuiste vos que nos contaste o lo escuché por internet? De cómo, escúchame bien Satanás, ¿cómo es que se llama? Que va a venir ahora Carlos Anacondia, que viene a Uruguay. Sí. Vivía de gira en gira. Sí. Creo que en algún lado lo escuché. Y sabes que una de las cosas que él hacía en su casa y los hijos, dice, ¿por qué no sus hijos no son todos comprometidos? Sí. Porque cuando él llegaba a casa, nosotros lo veíamos orar y llorar por las personas. Y entonces la gente busca la exposición, que Dios obre lo sobrenatural sin pagar los precios de tomar esa agua espiritual que muchas veces es ir a arrodillarse en lo íntimo, como dice Jesús, para que Dios te recompense en público, es leer la palabra de Dios para tener el conocimiento, es congregarse y estar con las personas, porque eso también es importante, ¿no? Porque en estos tiempos hay muchas corrientes, bueno, pero yo creo a Dios a mi manera. Ayer oía a un político que está haciendo campaña y decía, yo soy católico pero no soy practicante. Yo en un momento estuve muy involucrado y hoy creo a mi manera, creo a mi manera. Como ¿no? La canción de A mi manera. Entonces, el agua de alguna manera también es esa sobrenaturalidad que Dios quiere mostrar en nuestras vidas. Y mirá, yo quiero que en los últimos minutos estemos orando para que esa sobrenaturalidad alcance hoy a los que nos están viendo, alcance a aquellas personas que nos están escuchando, ya sea por Spotify, ya sea por Facebook o por YouTube. Entonces podamos entender que hay un agua que Dios quiere movilizar en tu vida, hay cosas que quiere abrir, hay cosas que quiere calmar, ¿no? Porque como decías vos, ese Jesús que calmó tempestades, que calmó situaciones adversas, que tiene que ver con esa sobrenaturalidad que pusimos ejemplos, porque vuelvo a decir, si estás en pleno... Ha pasado una persona, una prestigiosa mujer de Dios, lo vi, que cuando estaba viniendo un tornado sobre la ciudad de Miami, se puso en el mar y quiso hacer lo mismo que Jesús. Te voy a dar la orden y el tornado la tempestad no va a entrar. Entró y rompió todo. Y se la llevó también a ella. No, a ella no se la llevó, pero hay que tener cuidado con las cosas sobrenaturales. Porque no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere y estar sintonizado con eso. Incluso aún teniendo un aval bíblico. Yo recuerdo un caso que se dio en el avivamiento en Indonesia, que tenían que pasar un río para ir a predicarle a una aldea que quedaba cerca, y una persona dijo, vamos a hacer como Jesús, porque nosotros tenemos un propósito de llegar a la gente.
Vamos a decir que se abra el arroyo. Se murieron 3 ahogados. Ahogados, sí. ¿Por qué? Porque por más que esté escrito, si no viene una dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, no podemos hacer por utilizar la palabra. Exacto. Entonces, eso es muy importante que toda la audiencia Y en lo estos pueda entender. tiempos hay mucha gente que utiliza, porque la palabra es viva, la palabra es Claro. eficaz, la palabra produce cosas, pero cuando no está alineada a la voluntad de Dios. Claro, cuando Dios dice, no, por más que utilices mi palabra, no es mi voluntad hacerlo. Exacto, no van a suceder los milagros si no está acorde a Dios. Hay un concepto muy, muy erróneo en estos tiempos, y es que la gente como que quiere manipular a Dios a mi servicio. Vos tenés que hacer porque está escrito, y realmente está escrito. Hay que entender, que hablando de estar escrito, que Satanás utiliza las escrituras. Claro, la maneja Y- sacándola del contexto para confundir, Y- pero y- la y- conoce. Claro, y de hecho la tentación de Jesús, una de ellas tiene que ver con, le dice, tirate porque los ángeles te van a sostener, y Jesús le dice, le contesta claramente con otra palabra. Entonces, cuando uno descontextualiza, y sobre todo cuando uno no está en sintonía con lo que Dios quiere, porque muchas veces, si hay algo que tiene que ver con la sobrenaturalidad, es la exaltación de Dios, no del individuo, no de la persona. Porque Dios te puede usar, nos puede usar a nosotros, Dios puede usar a otras personas, pero la gloria a Dios no la comparte. O sea, sos un instrumento, sí, sos un instrumento. Que la gente te pueda decir qué bueno lo que Dios hizo, sí, gloria a Dios, pero la gloria siempre es para el Señor, porque Él es digno, de Él viene el poder, de Él viene la ayuda. Entonces, esa sobrenaturalidad, yo creo que en estos tiempos, el otro día me decía hablaba una persona y decía, ¿sabes cuándo es más la sobrenaturalidad de Dios? Cuando no hay los recursos. Es así. No, Cuando no hay salida, no hay salida. solo necesitas de un milagro. Un milagro, exacto. Y ahí es cuando Dios interviene y hace cosas prodigiosas y maravillosas, y vos te podés quedar contento y decir, wow, estoy viendo la gloria de Dios, estoy viendo algo sobrenatural, algo prodigioso, algo maravilloso, ¿no? Entonces, ese momento en nuestras vidas creo que es muy importante, y yo sigo creyendo que en este 2024 Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. Por eso hoy nos dirigimos a la audiencia. Y Rodrigo, tú mencionaste que necesitabas orar por toda esa gente que está escuchando este programa, para que el agua de vida, para que la presencia del Espíritu Santo haga una obra, y que además los que están escuchando este programa puedan entender que necesitan de esa agua espiritual que solamente Jesús puede dar. Exacto. Primero quiero hacer una oración por aquellas vidas que quieren tomar de esa agua. Es reconocer a Jesús. Es reconocer a Jesús. O también quiero orar por aquellas personas que en algún momento tomaron de esa agua y dejaron de tomar. Sí, dejaron de tomar. Se están muriendo. Se murieron, o sea, se están muriendo espiritualmente. Y no es que Dios no la quiera brindar. Es que por diferentes causas te alejaste de los caminos de Dios, te fuiste distante por situaciones de la vida, por cosas que te llamaron la atención y quisiste alcanzar, o el mismo enemigo jugó su papel y te alejó, ¿no? Porque también esas cosas corren. Pero hoy con este programa podés volver a tomar de esa agua que sacia la necesidad más profunda de tu vida, esa necesidad de que calme tu tristeza, tu angustia, tu desilusión, porque Dios es viable. Por eso, si querés recibir a Jesucristo como Salvador y comenzar a tomar de esa agua, como le pasó a la samaritana, simplemente en el lugar donde tú estás, repetí conmigo esta oración para entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Repetí: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador. te recibo como mi Salvador. Soy una persona pecadora, Soy una persona pecadora, pero entiendo que tú moriste en la cruz pero entiendo que moriste en la cruz para llevarte todas mis culpas. para llevarte todas mis culpas. Por eso, al recibirte como Salvador, Por eso al recibirte como Salvador, mis pecados son perdonados, mis pecados son perdonados, y en este momento y en este momento mi nombre está inscrito en el libro de la vida. mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Séllame con el Espíritu Santo Séllame con tu Espíritu Santo, para que entre a morar en mi corazón ahora. para que entre a morar en mi corazón ahora. Y tómame de la mano y no me sueltes, Y tómame de la mano y no me sueltes, porque soy necesitado. porque soy necesitado. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, después Rodrigo va a orar por toda la gente que necesita mucho más.
pero hayas comenzado con algo. Te recomendamos fundamentalmente que consigas o te bajes la aplicación de la Biblia, que comiences con el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La otra, que te empieces a congregar, y para congregarte jueves, hoy. Hoy, ¿a dónde puede venir? Y bueno, Lorenzo Carnelli 1070, tenemos la reunión de inmigrantes, que aunque seas uruguayo venite porque está muy bueno. Los viernes tenemos nuestra reunión de oración desde las 19 horas hasta las 20:30. El domingo tenemos nuestra actividad central, empieza a las 10 de la mañana con escuela bíblica incluida. Y el martes tenemos estudio bíblico donde estamos dando la psicología bíblica, donde estamos dando determinados temas muy importantes. En el caso mío, invitarte hoy jueves, Camino a la Paloma 2010 en el Cerro de Montevideo a partir de las 19:30 horas. Los domingos te doy dos opciones, a las 11 de la mañana o 17:30 horas. Estamos ahí compartiendo y creyendo. Y como siempre los martes, si querés orar con nosotros, a partir de las 19 horas. Si vivís en la zona de Goes, también invitarte a Belar de Bo 1900, que este domingo a las 18 horas va a estar Rode Cecilia Telechea por ahí. Pero no nos queremos ir sin orar por tu vida, sí, para que venga lo sobrenaturalidad, exacto, para que venga algo, un mover de Dios diferente a lo que está pasando. Y yo no sé qué es lo que necesitas, sí, que se abra o que se calme, ¿no? Sí. Porque hablamos de dos ejemplos hoy, sí, las aguas que se abrieron o las aguas que estaban muy que te está llegando y al quedaron cuello, con el agua al cuello. Exacto. No sé cuál es lo que necesitas, pero sí creo que hay un mover de Dios en estos tiempos. Amén, en tu vida, que quiero usar esta plataforma donde nos estés escuchando o viendo para extender su poder sobre tu vida. Así que oramos. Dios bueno, mira, Señor, los que hoy están viendo o escuchando este programa, te pedimos que tú intervengas con tu sobrenaturalidad. Cuando han recibido dictámenes de doctores que ya le dijeron que no hay esperanza, que no hay expectativa, pero tú que eres el dueño de la vida, que tú eres el dueño de todas las cosas, interviene y que pronto podamos escuchar milagros de sanidad, prodigios, Dios mío, económicos. Mira, Señor, aquellos que se sienten ahogados porque una situación económica les está abrumando, no pueden pagar las cuentas, están porque le corten la luz, porque le corten el agua. Te pedimos, Espíritu Santo, donde estemos llegando con este programa, que tú intervengas sobre esas vidas para que esas tempestades, esas aguas que están salpicando y golpeando nuestras vidas, Señor, empiecen a ser apacentadas y queden tranquilas. Dios, interviene en las familias, interviene, Dios mío, en todas las situaciones de aquellas personas que están luchando con problemas de angustia, de depresión. Señor, trae paz, muestra tu sobrenaturalidad, extendiendo tu gloria sobre todas esas personas. En el nombre de Jesús, porque creemos que tú eres un Dios de milagros y prodigios, te los pedimos, que así sea. Amén. Si te gustó este programa, recordá que nosotros estamos por YouTube, estamos por Facebook y estamos en Spotify. Y si te gustó el programa, transmitíselo a otros. Compartilo. Y también nos interesan tus opiniones de este programa Charlando en Familia. Gracias a todos los que nos escriben en nuestras redes, gracias a todos los que están 2x3 opinando sobre los que están de acuerdo y los que están de desacuerdo, ¿no? Porque a veces también no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Está bien. Respetamos a todo el mundo, así que gracias por todo. Y también, si quieren colaborar con este programa Charlando en Familia, recuerden, los que están en el Uruguay, de poder colaborar con la cuenta de HabitatNet, cuenta 1904. Muy bien, hasta acá llegamos por el día de hoy. Llegamos, pero ¿qué tenemos que decir? Que el martes, a estas mismas horas, Charlando en Familia.